Hola, hola, niños y niñas, les saludo. Hoy, hoy voy a contarles algo que yo aún no sé, pero al igual que ustedes, yo sigo aprendiendo. Ya somos más grandes. Dicen muchos que ya tenemos muchos años, y es cierto. Con eso, muchas cosas sabemos, pero hay más cosas que no sabemos. Lo bonito, lo más bonito es vivir observando, escuchando, oliendo, tocando cosas. Sí, sí, pero eso no es todo. No debe ser todo. Lo más importante es ser curioso y por lo tanto preguntarse más allá de lo que uno ve o escucha. Es que atrás de cada cosa, sí, de cada cosa que uno escucha o mira, hay cosas que no se ven, pero son las más importantes. Eso quiere decir que tenemos que pensar más, mucho pensar, pensar hasta 3 o 4 veces más que otros. Sí, que otros no lo hacen. Es que pensar y pensar es cosa de personas inteligentes. Aquellas personas que apenas ven algo y ya se imaginan otras cosas. Se preguntan cosas y más cosas. Algunas no son fáciles saber. Sí, las respuestas no es fácil de encontrar, pero lo más importante es buscarlas. Cuando uno busca respuestas, a uno lo vuelve más inteligente. Y yo estoy seguro que todos ustedes son muy inteligentes. Entonces, los invito a pensar mucho, al triple pensar. Es que yo sabía, así, así me enseñaron, así observé o me dijeron. Y no me pregunté más cosas. Yo sabía que los frutos se daban de las flores y que de los frutos se tienen semillas. Estas se siembran y nacen las plantas. Pero observando, no del todo era cierto. Ni todas las plantas nacen de semillas, ni todas nacen de tallos. No, no, claro que no. Todas nacen, pero hay cosas que aún no sabemos cómo. Pero es que yo había observado el maíz. Ustedes saben que el maíz es un grano de una mazorca y que viene de una planta. Mi padre me llevó a sembrar maíz. Yo era chaval. Como pude, fui a sembrar maíz. En cada hoyo que hacía le echaba 4 semillitas. Y luego cubría con tierra al hoyo con maíz. Pasó el tiempo, regreso a ver la milpa y mi padre me dice está giloteando. No sabía a qué se refería. Después entendí que era porque ya tenía elotes, pero apenas estaban formando, con los granos muy tiernos. Empezaban apenas a asomarse. Sí, también apenas se ven ya sus cabellos rojizos. Y la planta empezaba a tener sus espigas. En la punta de la planta brotaban como flores. Su flor, realmente. Ahí, ahí me detuve a preguntarme, ¿por qué la flor está aparte del fruto? O sea, del elote. Es que el elote viene siendo el hijo. Pero ¿cómo se forma este hijo? O hijos. Porque cada mata de maíz tenía 3 o más elotes, que después eran mazorcas de maíz, sí, hasta que se secaban. Todo, todo un misterio. ¿No creen? Parece como un milagro.
Yo digo que es un milagro. Es que yo quise comparar con el limón, porque el árbol del limón, uno lo mira florear, muchas flores. Y desde la base de la flor uno puede ver cómo se van formando los botones. Sí, limoncitos, hasta que se hacen grandes y maduran. Y luego tienen semillas y éstas se siembran, igual que las naranjas, o también parecido como las calabazas. Oh, sí, sí, algunos cortan las flores de la calabaza y aún así la planta da calabazas. Mi vida se complicó. No entendí mucho, pero me dije, creo que algunas plantas son iguales que los animales y las personas. Algunas son plantas machos y otras hembras. O que una parte de la misma planta o flor pueden ser como machos o hembras, o las dos a la vez. Es como un verdadero misterio. O la naturaleza es muy sabia. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que si la planta no tuviera espigas, habría elotes? Ahora observen otras plantas de su alrededor y pregúntense, piensen. El triple pensar nos ayudará a ser más inteligentes. Así. Bueno, hasta luego. Me despido, niñas y niños. Hasta pronto.